Buenos días, señoritas y jóvenes del Colegio Matemático Lobachevsky. Les habla el profesor Antonio Alayo Luis, profesor de Historia, y el día de hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones culturales de los incas. Sabemos ya la división política, la organización económica, la organización social, por la cual han atravesado el grandioso imperio de los incas. Y sus manifestaciones culturales vienen a ser el cúmulo de las civilizaciones anteriores a ellos, desde Chavín hasta Chimú, que si recordamos un poco, Tupac Inca Yupanqui es el que conquista los Chimús y es la última gran cultura pre-inca. Pero todas las culturas pre-incas, de alguna u otra manera, han dado manifestaciones culturales a los incas, que estos ya lo han perfeccionado. Vamos a iniciar nuestro recorrido entonces por las principales manifestaciones culturales de los incas. Y vamos a dar inicio con la arquitectura. La arquitectura inca se distingue por su sencillez, pues carece de adornos, es simple. Sin embargo, es simétrica, tiene mucha armonía entre sus partes. Ustedes recordarán o habrán escuchado hablar sobre la piedra de los 12 ángulos, una total simetría. Ustedes también lo pueden observar en la parte posterior, en la parte inferior, donde vemos la piedra de los 12 ángulos. Esta implica de que la simetría que ellos tuvieron era extraordinaria. También se dice que es sólida por las grandes rocas de piedra que colocaban, como pueden ver también al lado derecho, la imagen donde se ven inmensas piedras colocadas simétricamente. Y por eso decimos que es cíclopea, porque son monumentos imponentes, muy grandes, fortificados por grandiosas piedras. Y el material empleado en la construcción de los incas en la parte andina van a ser principalmente la piedra, y en la parte de la costa va a ser el adobe. También los incas, aparte de construir grandiosas fortalezas, palacios, ciudadelas u urbanizaciones, también construyeron un sistema de riego, de irrigación, que es propio de una gran cultura como los incas. Los tipos de arquitectura que vamos a encontrar son 4. Tuvieron la arquitectura civil, donde principalmente se van a destacar los palacios. Tuvieron la arquitectura religiosa, donde van a destacarse las huacas o los templos, porque recuerden que huaca significa templo. La arquitectura militar, donde destacan las fortalezas, y la arquitectura civil militar, que va a ser una mixtura entre una fortaleza y un palacio. Vamos a encontrarnos con una primera pregunta que dice: la expansión militar del Tahuantinsuyo no se dio con los primeros incas, sino durante el reino de al que se le llama el verdadero organizador del imperio. Ustedes deben recordar que dentro de todos los incas hay uno que empieza a organizar el imperio en 4 suyos, a construir grandes palacios, grandes fortalezas, el que incluso da un solo idioma, el idioma de los incas. Ya recordemos que es el quechua, el idioma de los incas, runasimi en quechua. Adoraron a un solo dios, al Inti. Ese fue Pachacútec. Alternativa C. Como mencionábamos, la arquitectura inca se divide en 4 formas, son 4 tipos de arquitectura. Y vamos a iniciar con la arquitectura civil. La arquitectura civil es aquella que nos permite ver la construcción de los palacios. Los palacios eran de forma rectangular, tenían patios muy amplios, jardines muy hermosos, y siempre tenían pues todo muy finamente pulimentada la piedra. Y las mayores comodidades que podrían haber tenido los incas,
porque de alguna u otra forma era el lugar de descanso de los incas. Vamos a encontrar aquí nosotros los siguientes palacios. Por ejemplo, tenemos el Palacio de Yucay. El Palacio de Yucay era el lugar de veraneo de los incas, el lugar donde pasaban su verano los incas, iban a descansar. Ustedes pueden observar ahí las puertas del Palacio de Yucay, que se encuentra en Cusco. También está el Palacio Amaru Cancha, que fue la casa del Inca Huayna Cápac. Huayna Cápac va a ubicarse en este palacio. Hoy en día también es una casa en Cusco, una casona. Digamos que todos los palacios incas, todos los templos incas también, sobre ellos han sido construidos nuevas construcciones, principalmente en la época del virreinato. En Cusco prácticamente todas las casas de los incas están con construcciones que se dieron durante la colonia. Como podemos ver, el Palacio Amaru Cancha ya tiene una construcción religiosa, pero esa fue la casa de Huayna Cápac. También tenemos el Palacio de Tumebamba, que se encuentra en Cuenca, Ecuador. Cuando los incas deciden conquistar otros lugares, otros territorios, van a llegar a distintos lugares, y ello permite de que a donde vayan puedan construir templos, palacios, fortalezas. Y es así que aquí construyen el Palacio de Tumebamba, en Ecuador. Luego tenemos el Palacio de la Casana, o también conocida como la Casa del Inca Pachacútec. Este palacio, que está también en Cusco, digamos que todo está en Cusco menos Tumebamba, que está en Cuenca, Ecuador. Este palacio de Pachacútec, como ustedes pueden observar, tiene patios amplios, es muy hermoso. Cuando se tengan la posibilidad de viajar al Cusco y conocer todos estos lugares, pues es realmente fascinante. Es entrar en contacto con aquel pueblo que sin lugar a dudas ha sido uno de los más importantes de América. Luego tenemos el Palacio de Pucamarca o la Casa de Tupa Inca Yupanqui. Y a la mano izquierda tenemos el Palacio de Atun Rumiyoca. Este palacio es importantísimo porque aquí se encuentra la piedra de los 12 ángulos. Como ustedes pueden observar, es la piedra de los 12 ángulos, es lo que demuestra la simetría completamente de los incas, de esta arquitectura impresionante de los incas. Y precisamente sobre el sobre el Palacio Atun Rumiyoc se ha levantado ya una casa, como les digo, ya en la época colonial, sobre todos los palacios y templos se levantaron casas. Aquí encontramos una pregunta que es muy sencilla. Dice, ¿cómo se llama el palacio donde se encuentra la piedra de los 12 ángulos? Y ustedes pues ya tienen la idea que es el Palacio Atun Rumiyoc. Alternativa D. Ahora tenemos la arquitectura religiosa. Vienen a ser las huacas incas. Huaca significa templo. Los templos de adoración a sus principales dioses. Dentro de todos ellos va a haber uno, principalmente, el templo del Coricancha, que ustedes pueden observarlo en la parte inferior del lado izquierdo. El templo del Coricancha, que significa recinto de oro, es el templo dedicado al sol y vendría a ser uno de los templos más importantes o el templo más importantes de la arquitectura religiosa de los incas. De todos los templos que existen en el Tahuantinsuyo, el Coricancha o templo del sol o recinto de oro sobrepasó al resto en importancia y magnificencia. El Coricancha es una verdadera joya arquitectónica de deslumbrante belleza. Sobre él hoy en día descansa el templo de Santo Domingo. Como ustedes pueden observar, la parte inferior, las bases del templo, se encuentran hechas de piedra. Pero sobre el templo del Coricancha, donde se encontraba un gran sol de oro,
Era grandioso observar ese gran disco de metal del sol dentro del Coricancha, que en la época de los españoles lo llevaron porque era de oro y ellos buscaban el oro. Pero sobre ese templo, sobre esa huaca del Coricancha, se levantó el templo de los religiosos españoles. Por lo tanto, hoy en día solamente queda, digamos, la grandiosa arquitectura hecha a base de piedra, como pueden observar. También tenemos el templo de Kenko. El templo de Kenko es un laberinto donde es probable que haya habido adoración a la luna, adoración al sol, incluso a la Pachamama. Era un templo, un lugar de adoración, pero se le conocía como el laberinto de los incas. También está el templo de Tambomachay. El templo de Tambomachay es aquel donde se va a encontrar la adoración a la Pachamama. Y vamos a tener también aquí el Agyaguasi. El Agyaguasi es donde se enseñaba a las escogidas, a las agyas, a practicar el tejido, el arte textil, las artes culinarias. Recuerden que en el Agyaguasi la maestra se llamaba Mamacona. En el Agyaguasi estaban las vírgenes del sol, las agyas, que eran quienes iban a ser educadas para ser dedicadas luego al sol, al dios sol. El centro del universo religioso inca era, recuerden, esto es fundamental, el templo religioso más importante de los incas se llama Coricancha. Alternativa B. Ahora vamos a ver la arquitectura militar. Son grandes fortalezas, son las construcciones más refinadas de la cultura inca. Estas grandes fortalezas encontramos a la más importante de todas, que se llama la fortaleza de Sacsayhuamán. Como ustedes pueden ver en la parte izquierda, tanto superior como inferior, son partes de la fortaleza de Sacsayhuamán. En la parte superior observamos una vista más panorámica y si ustedes miran con atención, tiene la forma de un rayo. O algunos mencionan que tendría la forma de correr del zorro, porque el zorro no corre en línea recta, sino en zigzag. En otras palabras, la fortaleza de Sacsayhuamán está diseñada en zigzag. Recuerden que muchas de las obras fueron hechas por Pachacútec, como la fortaleza de Sacsayhuamán. La fortaleza de Sacsayhuamán comprende una serie de formidables muros de piedra concéntricamente dispuestos con parapetos en el interior para dotarlo de defensores. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior hay una sola puerta y ahí es donde se encontraban, o bueno, en la parte superior también se puede ver que cada lugar tiene como un pequeño balcón, que eran los parapetos, donde ahí íbamos a encontrar defensores de la fortaleza de Sacsayhuamán. En el centro tenía 3 torres, una de las cuales estaba reservada al Inca y su séquito. Estas torres se unían en un laberinto subterráneo. Una fuente traída de lejos por canales subterráneos alimentaba la fortaleza con agua potable. Porque si los incas decidían ocultarse en la fortaleza ante un peligro, deberían tener todas las comodidades. Por eso es que también incluso tenían agua dentro de las fortalezas. Esta obra arquitectónica fue trazada y dirigida por los siguientes arquitectos incas: Atahualpa Rimachi, que era el inca principal, encargado de la construcción, no el inca que gobernaba; Inca Moricanchi, que fue el sucesor de Atahualpa; Acahuanca Inca, de posible ascendencia tiahuanaquense, que continuó con la construcción; y Calla Cunchuy, el que termina la obra. Los grandiosos arquitectos incas
lograron hacer de la fortaleza de Sacsayhuamán una de las más importantes de los incas. Y cuando se enfrentan a los españoles ya en la lucha por la independencia, los incas resistieron en esta fortaleza de Sacsayhuamán por mucho tiempo. Y uno de los héroes de esas guerras es Cahuide. Cahuide fue el último en defender la fortaleza de Sacsayhuamán. Y Cahuide, después de matar a muchos españoles, se cuenta en las historias de Garcilaso de la Vega, que seguramente ya lo estás terminando, Cahuide se sube a uno de estos torreones de la fortaleza de Sacsayhuamán y se lanza de cabeza para no ser atrapado, no ser prisionero de los españoles. También tenemos la fortaleza de Vilcashuamán, como pueden verlo al lado derecho. Vilcashuamán al parecer fue un gran templo construido en el apogeo del Tahuantinsuyo. Construido con piedras labradas, denota claramente el estilo inca, así como las hornacinas trapezoidales de jambas inclinadas. Las ruinas de Vilcashuamán se encuentran en Ayacucho. También está la fortaleza de Pisac, que es un complejo de defensa de los incas. Luego tenemos una pregunta que dice: en el Cusco se construyó un edificio que almacenaba los trofeos de guerra y las representaciones de los principales incas. ¿Dónde se coleccionan los trofeos de guerra? ¿Dónde se los guardaban? En la fortaleza de Sacsayhuamán. Entonces la alternativa sería la. Por último, vamos a ver la arquitectura civil militar, donde vamos a encontrar ciudadelas conjuntamente con fortalezas que fueron construidas para defenderse y para poder protegerse. Tenemos Ollantaytambo, que significa la posada de Ollantay. Fue una ciudadela fortificada y quizá tuvo también un carácter sagrado. Fue construida para protegerse de los antis que querían ingresar al imperio, que querían ingresar al territorio inca. Este lugar servía para protegerse de esas invasiones. Fueron aprovechadas muy bien las montañas porque Ollantaytambo está construida sobre pendientes y alrededor se encuentran cerros como Pincuyuna, Chupacapán y Cachicata, en tanto que por sus flancos, donde no podían ser protegidos por las montañas, se construyeron altas murallas de piedra. Por lo que en Ollantaytambo no se necesitaba mucha gente para poder defender, porque no había acceso, no había cómo ingresar o que el enemigo pueda ingresar a Ollantaytambo. Y en cada lugar se encontraban los defensores de la ciudadela. También se dice que es una ciudad sagrada, pues cuando algún inca moría, recuerden que a los incas se le momifican y la momia se le llama malqui, y esta momia momificada era cuidada por la panaca real. Esa era su función, cuidar la momia del inca. Entonces, la historia cuenta que cuando el inca muere, enterraban en el templo sus intestinos, que le sacaban para poder embalsamar el cuerpo. Por lo que muchos piensan que en Ollantaytambo podríamos encontrar las estatuas de oro de los incas, que hasta ahora no hemos encontrado muchas estatuas de oro de personajes incaicos. Hemos encontrado el señor de Zipán, que recordarán que fuimos el año pasado, y pues muchos ornamentos de oro, pero hasta ahora no encontramos una tumba de un inca donde estén toda esa colección de cosas que llevan al morir, porque recuerden que desde mucho antes de los incas ya se creía en la inmortalidad del alma, incluso desde los paracas,
Entonces los incas también tienen esa concepción. Hemos visto la concepción que tienen del mundo los incas. El Ujupacha, el Caipacha, el Hananpacha tienen esa concepción de que después de la muerte existe otra vida más allá. Las murallas exteriores de Ollantaytambo tienen aproximadamente 7,5 metros de altura. Son construidas por piedras rústicas, como se puede observar en la imagen, pero embarradas por ambos lados, tanto por dentro como por fuera. Estas paredes fortificadas no permitían el acceso por ninguno de sus lados, simplemente por la puerta que ellos o que los incas decidían que las personas deberían ingresar. También tenemos la fortaleza que se ha descubierto, la de Choquequirao. Son ruinas en la ciudad inca situada en Salcantay, que se encuentra en la provincia de Cusco. Este Choquequirao vendría a ser el último refugio de los incas, y Choquequirao es como el hermano menor de la gran ciudadela inca de Machu Picchu, porque es un Machu Picchu pequeño. Como ustedes pueden observar en la imagen de Choquequirao, tiene un parecido impresionante a la gran ciudadela inca, a Machu Picchu. Machu Picchu se encuentra ubicada en Vilcanota, es la ciudad más valiosa de expresión arquitectónica de los incas. Esta ciudadela inca sostienen algunos autores que se trata de una pequeña ciudad que perteneció al desaparecido imperio megalítico de los incas, del Tahuantinsuyo, y otros afirman que es solamente una ciudadela del imperio inca, donde se refugiaban los soberanos en caso de peligro. Estas ruinas fueron descubiertas por algunos exploradores peruanos, sin embargo se reconoce como el descubridor oficial a Hiram Bingham, que llegó en 1912. Recuerden que él llevó muchas piezas valiosísimas de oro de la cultura inca a su país. Él es norteamericano, de Estados Unidos, y a la Universidad de Yale fue donde él enseñaba, fue donde llevó las piezas que encontró en el Cusco. Machu Picchu se construyó durante el periodo del gobierno del Inca Pachacute, y la obra fue dirigida por los famosos arquitectos del Tahuantinsuyo, Aitapuma y Choquetarqui. Sobre los restos de este templo o de esta fortaleza que hoy en día podemos observar y podemos visitar, se encuentra la ciudadela, el lugar de descanso de los incas, donde no tenían que preocuparse de nada. ¿Qué significa Machu Picchu? Significa montaña vieja. Y precisamente esa es la pregunta. ¿Qué significa Machu Picchu? Alternativa E. Continuando con las manifestaciones culturales de los incas, tenemos la cerámica. Tiene forma voluminosa, tiene base cónica, como pueden observar el aríbalo del lado derecho, dos asas. Se pueden ver las asas. La decoración es geométrica y naturalista, porque muchas figuras geométricas están en la decoración y tiene que ver mucho con la naturaleza, con lo que ellos hacen, a lo que ellos se dedican. Se dice que tiene un color polícromo, o sea, muchos colores emplearon los incas, y su producción es a escala, porque el aríbalo, que es lo más resaltante del imperio inca, Urpu también, o aríbalo, era utilitario, servía para guardar bebidas, para guardar agua, principalmente cosas líquidas. Y el quero, que era hecho de madera, servía de vaso ceremonial. Sin embargo, el vaso de los incas, el quero ceremonial, era un quero de oro. También tenemos la textilería. El arte textil en el Perú tuvo sus antecedentes, si ustedes recuerdan, en Huaca Prieta.
En Huaca Prieta vamos a encontrar los primeros indicios de textilería. Se va a encontrar un cóndor estilizado, algunos felices en Huaca Prieta. Sin embargo, recuerden, durante las grandes culturas, los paracas fueron los grandes textilistas del Perú, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los paracas ya demostraron una gran técnica en el tejido, en la textilería. La textilería inca se dividió en dos, en abasca y en cumbi. La abasca era confeccionado con lana de alpaca. El tejido era para el poblador común. El poblador común durante el imperio de los incas eran los hatun runas. Muy bien, el hatun runa era el poblador común, el que tenía su ayu. Y esas confecciones textiles precisamente eran para ellos. Por otro lado, el cumbi era un tejido fino, elaborado para la realeza y para la nobleza. Y la lana que se empleaba era la lana de vicuña. En la abasca, lana de alpaca; en la cumbi, lana de vicuña. Para el pueblo, abasca; para la realeza y la nobleza, cumbi, el arte textil de los incas. ¿Qué materiales emplearon los incas? Principalmente la lana de los auquénidos, que ya mencionamos, dependiendo si era abasca o cumbi; el algodón también en la zona de la costa; algunas fibras de cabuya, plumas de aves. También emplearon algunos hilos de oro y algunas cosas como adornos. Pero lo más extraordinario de los incas venían a ser los tocapos. ¿Y qué es un tocapo? Como ustedes pueden observar en los dos mantos que tenemos, se ven muchas figuras geométricas. Esas figuras geométricas representadas en todos los tejidos incas que hasta hoy en día se puede observar, vemos que toda esa representación geométrica se llama tocapo. Ese es el tocapo. Luego tenemos la metalurgia de los incas. La metalurgia tiene que ver que trabajaron el oro, la plata, el cobre, el bronce, fabricaron orejeras, fabricaron utensilios, objetos como armas, cuchillos ceremoniales, vasos ceremoniales. Y la técnica que emplearon fue la técnica del fundido, fundir los metales a altas temperaturas, el laminado y el modelado, como pueden observar algunos restos de la metalurgia inca. Estos son principalmente para ceremonia, son de oro. Luego tenemos la poesía. Los incas tuvieron un género o un tipo de poesía, la cual estuvo fundamentalmente destinada a celebrar los grandes hechos guerreros y políticos. También la poesía estuvo al servicio de la mitología y la transmisión de las leyendas. ¿Quién era el que recitaba la poesía? Los arabicus. Un arabicu era un poeta y un yarabí era el poema. Y en esta época había clases de poesía, tipos de poesía inca. Por ejemplo, la poesía épica. Este tipo de poesía expresa los grandes acontecimientos del imperio y por lo general era narrado, era contado por los maestros del Yachaywasi, que tú sabes cómo se llaman esos maestros. Se llaman amautas. Entonces los maestros del Yachaywasi eran quienes difundían la poesía épica. También tenemos la poesía dramática, que tenía un gran contenido de profundas raíces del conflicto humano. Era cultivada y difundida también por los amautas, porque los amautas son los maestros del imperio. Luego tenemos la poesía lírica. Esta poesía lírica era difundida por los arabicus. Arabicus significa poeta. Y se caracterizaba porque se expresaba los sentimientos como el amor, la alegría,
esos sentimientos eran expresados por los poetas. Y la poesía solemne, que se caracterizaba principalmente por un matiz religioso, de adoración, casi místico. Luego tenemos también la pintura. Cuando hablamos de la pintura inca, nosotros debemos entender que los incas en tablones pintaron su historia. ¿Cómo se le llamó a esos tablones en los cuales los incas pintaron su historia? Se les llamaba poquencancha. Un poquencancha es un tablón en la cual los incas van a contar su historia. También tenemos la danza. Las danzas por lo general fueron colectivas. Las danzas eran para poder celebrar la cosecha, para poder celebrar las festividades en dedicación al sol, etc. La danza era muy importante para los incas. Y sí, ahí podían participar mujeres, ancianos, niños, todos aquellos que querían. Era una danza grupal. ¿Cómo se le llama a esa danza colectiva? Se le llamaba taqui. El taqui era la danza colectiva. Cuando los españoles van a conquistar a los incas años más tarde, se va a dar la rebelión del Taquioncoy, que viene a ser la enfermedad del baile. Porque ya sabemos que taqui es una danza colectiva y el Taquioncoy era así como una forma de pensar que deberíamos rebelarnos contra los españoles, contra la religión que nos traen, porque nosotros teníamos nuestra propia religión antes que ellos llegaran. Entonces por ahí va el tema del Taquioncoy, que más adelante lo vamos a trabajar. ¿Qué tipos de danza bailaban los incas? Bailaban las danzas de guerra, que eran ejecutadas por los soldados que iban a la lucha, que iban a conquistar otros pueblos. Estas danzas se realizaban durante la campaña, durante las movilizaciones militares. Era como un elemento psicológico para poder realizar grandes hazañas. Y los guerreros realizaban movimientos vigorosos en los que hacían representaciones de luchas para las que estaban adiestrados. La principal danza guerrera se llama cachampa. La cachampa es la principal danza guerrera de los incas. También están las danzas festivas, las danzas alegres. Estas principalmente lo hacían los jatunrunas, el pueblo, los ayus. ¿Y para qué lo hacían estas danzas festivas? Principalmente para celebrar acontecimientos que tenían que ver con la agricultura. En épocas de cosecha, en épocas de cultivo, celebraban con estas danzas. Están también las danzas religiosas, que eran actos que mayormente servían para agradar al dios de los incas, al dios Inti, al sol. Y una de esas festividades, lo hemos trabajado ya, una de las festividades más importantes donde se daba una danza religiosa muy importante, era en la fiesta del Inti Raymi, o la fiesta del sol, ¿no? Raymi, fiesta, Inti, sol, la fiesta del sol, que se celebra hasta hoy en día en el Cusco los 24 de junio de cada mes. Esa era la fiesta religiosa más importante, o la danza religiosa. Las danzas funerarias también tenemos. Son aquellas que se bailaban en el mes de noviembre, en el Día de los Muertos. Y esa es una costumbre que se mantiene en algunos lugares de los Andes peruanos, porque todavía se piensa de que hay que estar en un momento de alegría. Es el día del cumpleaños de la persona que ha fallecido, porque recuerda que los incas creen que existe vida después de la muerte. Luego tenemos la danza funeraria más importante, es la danza de Atamarca. Las danzas totémicas. El tótem tiene que ver con la danza de vestirme de animal, de vestirme. Por eso seguramente habrán visto la danza de los venados. Hay danzas folclóricas en nuestro país innumerables que representan a los animales de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los incas le rendían culto a los animales. Recuerden ustedes que incluso tenían 3 animales sagrados. El cóndor, estaba el cóndor, la serpiente y el otro era el puma, porque el Cusco fue diseñado en forma de puma. Entonces, los incas le tenían gran aprecio a los animales. Luego tenemos la música.
La música ha sido fundamental en la época de los incas, porque si estamos hablando de danzas, estamos hablando de poesía, tuvo que existir la música. El tipo de música que tuvieron los incas fue la pentafónica. ¿Qué quiere decir, profe, que la música fue pentafónica? Que tuvo solamente 5 notas musicales. Hoy en día, los que conocen de música saben que existen 7 notas musicales, pero en esa época los incas solamente desarrollaron 5 notas musicales, por eso se le llamaba pentafónica. Esta música, pentafónica, y las notas musicales que ellos desarrollaron fue do, re, fa, sol, la, como se dan cuenta. No utilizaron casi la letra I los incas, casi no podían hablar con la letra I. La música era esencialmente popular y de múltiples expresiones, se manifestaba esencialmente a través de la danza. Este arte era sumamente sentimental, melancólico y monótono. Los incas tuvieron instrumentos de viento, de percusión, de los idiófonos, que los vamos a mencionar. Por ejemplo, dentro de los instrumentos de viento está la quena, la flauta, el pincuyo, la antara, el pututu, la quepa, el manchaiputio. Entonces todos estos elementos, estos instrumentos eran de viento, que aquí tenemos algunos de ellos, pero seguramente tú dibujarás cada uno, ilustrarás cada uno de ellos para que los vayas conociendo. Dentro de los instrumentos de percusión está la tinya y el huáncar. Eso sí, están ahí los dos. La tinya lo ven, que es como una tarola pequeña, y el huáncar, que es también como una pequeña tarola pero más grande, ¿no? Algo así. Luego tenemos los idiófonos, que son las shakshas y las sonajas. ¿Alguna vez tal vez has tenido la oportunidad de ver esa danza que se llama los shakshas, que se cuelgan en las piernas como unos cascabeles? Ya, imaginémonos como unos cascabeles que te vas a colgar y suenan, caminas y suenan, shak, shak, shak. Por eso le dicen shakshas. Las clases de música también han sido la música religiosa. Esta música religiosa se cantaba en las fiestas dedicadas a sus dioses, principalmente al sol. Y ya hemos visto que la fiesta principal del sol es la del 24 de junio, el Inti Raymi. También había música guerrera para celebrar los triunfos, se danzaba y se bailaba frente al enemigo porque lo habías derrotado, porque eras el vencedor. También existía la música fúnebre, que era cuando se enterraban a los muertos, y la música alegre, principalmente cuando se daban las siembras y los cultivos y las cosechas que los incas lograron hacer en esa época. Es así que los incas nos han dejado innumerables manifestaciones culturales y hemos mencionado las más importantes. A principios del siglo XV, en la región andina de Sudamérica, se consolida el imperio inca cuando las etnias cusqueñas del actual Perú vencen a la Confederación de Estados Chancas. La población andina alcanza los 12 millones y queda unificada a la fuerza. Para fines de ese siglo, el 11º monarca inca, Huayna Cápac, logra la máxima expansión y riqueza del imperio, en coincidencia con la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492. Tan solo un año más tarde, llegan los primeros sacerdotes católicos a imponer su religión. Porque para la reina Isabel, los indios deben ser iguales a quienes viven en el viejo mundo. Súbditos, libres, pero sobre todo católicos. Se inicia entonces una conquista que es al mismo tiempo comercial, territorial y religiosa. 1523, el avance. Para 1523, los papas han convertido al rey Carlos I de España en la máxima autoridad católica del reino, incluidas las colonias en Centroamérica. Ese mismo año, el alcalde de Panamá termina su mandato y se lanza a la búsqueda de la riqueza de los incas. Su nombre es Francisco Pizarro. Nombre:
Francisco Pizarro. Lugar y fecha de nacimiento: Trujillo, Castilla, 1478. Origen social: clase baja. Profesión: militar. 1526. Avance hacia el Imperio Inca. En 1526, Pizarro capitanea una expedición por mar hacia Pirú, un territorio apenas conocido. Un año después, en Tomebamba, al norte del Perú, Huayna Cápac recibe la noticia de individuos barbados que arriban a las costas en casas de madera. Esta descripción coincide con antiguas creencias, y los incas dan la bienvenida a los españoles pensando que llegan sus dioses. Pero Huayna Cápac muere de viruela en 1527 sin descubrir la naturaleza del invasor, que, apadrinado por la iglesia, justifica en nombre de Dios miles de asesinatos y pillajes contra sacerdotes incas y contra todo el pueblo. Tras la muerte de Huayna Cápac, sus hijos, Atahualpa y Huáscar, luchan por el trono. Atahualpa somete a Huáscar y se proclama emperador. 1531. La primera masacre. En 1531, Pizarro zarpa por segunda vez desde Panamá hacia Perú, con 180 soldados y 30 caballos. Mientras avanza, destruye impunemente los adoratorios incas y persigue a sus sacerdotes hasta que acepta una propuesta de diálogo con Atahualpa. Se reúnen en Cajamarca, donde Atahualpa demuestra todo su poder para intentar frenar el ultraje español. El fray Vicente Valverde, sacerdote que acompaña a Pizarro, intenta obligar a Atahualpa a aceptar al rey español y el catolicismo. Atahualpa no entiende la Biblia, un objeto que no le trae la palabra de su Dios, y la arroja al suelo, despertando la furia del sacerdote. Salid y matad a este perro lleno de soberbia, que yo los absuelvo. Fray Vicente Valverde. Y españoles que se hallan escondidos asesinan a 2000 incas y encarcelan a Atahualpa. El trono inca queda vacante y Atahualpa, desde la cárcel, para evitar que su hermano Huáscar se apodere de él, lo manda a matar. Al poco tiempo, Atahualpa es sentenciado a muerte por fratricidio, idolatría, poligamia y hasta por ocultar un tesoro. De esta manera llegamos al final del imperio de los incas. Y voy a mencionar de manera breve la caída del imperio inca. Cuando los españoles llegan al Perú y se habla de conquista de los incas, pienso que se debe cambiar el término por invasión de los incas, porque los españoles nunca nos enseñaron nada. Los españoles nunca nos brindaron alguna enseñanza de conquista. Acabamos de ver cómo los españoles mutilaron a muchas personas, nunca respetaron, cómo al inca Atahualpa mataron, y a todos los incas que podían, a todo el pueblo incaico. Pero principalmente la causa de que cayeran los incas fue la muerte de Huayna Cápac, que también lo acabamos de ver, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Al morir Huayna Cápac producto de la viruela, que era una nueva enfermedad, como ahora que está el COVID-19, que es una enfermedad para la cual no tenemos defensas, en esa época la viruela también mataba, y los incas no tenían defensas porque era una enfermedad nueva. A la muerte de Huayna Cápac queda el heredero al trono, que ustedes saben quién es Ninan Coyuchi. Cuando Ninan Coyuchi hereda el trono, también muere. Al morir el heredero, al morir el inca, ¿quién asume el control? Y empezó la lucha civil entre los hermanos, entre Huáscar y Atahualpa. Como hemos visto, Atahualpa es vencido por Pizarro en 1532 en Cajamarca. Luego él manda o ordena matar a su hermano Huáscar en el Cusco, mata a Huáscar, pero antes mata a toda su descendencia, a sus 80 hijos lo mata primero y luego mata a Huáscar. Esas son las órdenes de Atahualpa. Y los incas no son producto de 160 hombres que se menciona en los libros de historia que trae Pizarro a la invasión al Perú.
Son muchos los que se van a sumar a Francisco Pizarro, desde los Cañaris, que están en Ecuador, en Tumbes, los Chachapoyas, los Chimús, todos los pueblos que habían sido invadidos por los incas. Estos pueblos se levantan contra el imperio inca, por lo que en Cajamarca no hubieron 160 españoles solos, sino todo un ejército de indígenas que estaban en contra de los incas. De esa manera Pizarro logra someter al Inca Atahualpa. Después que el Inca paga su rescate, que hacen un acuerdo con Pizarro, recuerda que el padre Vicente Valverde le ha dado la Biblia, le impone que sea cristiano, sin enseñarle qué es el cristianismo, sin enseñarle qué es la religión, sin enseñarle qué es ese nuevo Dios. No le enseñan a Atahualpa eso, le imponen directamente y Atahualpa vota la Biblia. El padre Vicente Valverde grita que maten a ese hereje, y es así que los españoles se lanzan, toman prisionero a Atahualpa. Él ofrece un rescate, Pizarro acepta el rescate, paga el cuarto lleno de oro y 2 de plata, sin embargo igual es condenado a muerte. Lo condenan a muerte por hereje, lo condenan a muerte por polígamo, tener varias mujeres, lo condenan a muerte por parricidio, mató a su hermano, ordenó matar a su hermano, y es condenado a la hoguera. Sin embargo, como hemos visto, al final muere en la horca, porque él pidió bautizarse, el Inca Atahualpa, para que su cuerpo no sea quemado. Recuerda que los incas tenían origen divino, por lo tanto su cuerpo no podía ser quemado porque ellos tenían que ir con su padre Huiracocha. Y es así que luego de la toma de Cajamarca, Pizarro viaja al Cusco y va a tomar el Cusco, va a invadir el Cusco, y entonces en 1532 el imperio de los incas llega a su final. Sin embargo, no tienen que pasar muchos años para que los incas se rebelen contra los españoles, y es desde 1536-34 que empiezan las rebeliones contra los españoles, y esas rebeliones de los indígenas peruanos no van a terminar hasta 1824, cuando se logra firmar la capitulación de Ayacucho y se consigue la independencia del Perú. Porque no fueron San Martín y Bolívar los únicos que lucharon por nuestra independencia, sino los innumerables indígenas que luchaban día a día desde 1536 por la independencia de su patria, por volver a ser el grandioso imperio que fueron alguna vez. Eso sería todo sobre los incas. Más adelante conversaremos más a fondo sobre la invasión al imperio, ya cuando tomemos el tema de la caída del imperio inca. Eso sería todo por el día de hoy. No se olviden de resolver su práctica, que viene como un documento adjunto. Muchas gracias.